Muy bien, compañeros, vamos a continuar explicando el marco legal en tránsito y transporte con un tema que quedó pendiente y es la alcoholemia en la conducción, o más bien, los grados de alcohol en la conducción. ¿Listo? Porque alcoholemia positiva va desde grado 0 en adelante, o sea, un positivo en alcohol, ¿sí? Y el otro término que vamos a entender es la embriaguez. La embriaguez va desde grado 1 en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que alcoholemia positiva puede estar desde grado 0 en adelante, o sea, desde 20 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre en adelante. Y la embriaguez va desde 40 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre en adelante. Bueno, lo que pasa es que el 40 miligramos es grado 1, ¿sí? O sea que a partir de grado 1 ya empieza a hablar de embriaguez, se empieza a hablar de embriaguez positiva. Y el grado 0 únicamente se cataloga como una alcoholemia o un valor de alcohol positivo, que tiene una multa pecuniaria en salarios mínimos diarios legales vigentes que van desde los 90 a los 180 salarios diarios, con una suspensión de la licencia desde 1 año hasta 3 años, como ustedes lo pueden ver en la tabla. Y eso depende de la reincidencia, es decir, si una persona tiene un comparendo por primera vez en grado 0, pues se le va a imponer una suspensión de la licencia por 1 año y una multa de 90 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, se inmoviliza el vehículo por un día hábil y pues debe pagar unas horas de trabajo comunitario de 20 horas. Pero si la persona llega a tener grado 0 por segunda vez, entonces tendría la suspensión de la licencia por 1 año y multa de 135 salarios mínimos diarios legales vigentes. Bueno, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión llegáramos a tener una alcoholemia positiva y un comparendo en grado 0? Pues nos multan por 90 salarios, ¿verdad? Pero pongámosle que a los 3 años volvimos a salir positivos. ¿Qué pasaría en ese caso? Pero si salimos positivos para grado 2, pues bueno, entonces tendríamos una segunda vez, pero en grado 2, o sea que tendríamos una suspensión de la licencia por 10 años y una multa de 540 salarios mínimos diarios vigentes. Tengan mucho cuidado porque si nosotros somos transportadores de servicio especial o de carga o cualquier otro tipo de servicio público, enseñanza automovilística o transporte escolar, pues la multa llegará al doble, es decir, que ya no es la mínima 90, sino 180, y no es la máxima 1440, sino 2880. Eso se duplica no solamente en la multa pecuniaria, sino también en la suspensión de la licencia. Eso quiere decir que la mínima suspensión sería de 2 años y bueno, la máxima sigue siendo cancelación. Respecto a la conducción bajo efectos del alcohol, hay un término muy importante que hay que conocer y es la agravación punitiva de homicidio culposo, que no es más que convertir el culposo en doloso. ¿Eso qué quiere decir? Cuando decimos que hay un homicidio culposo, es cuando una persona, digamos, tuvo la culpa pero no quería matar a nadie, ¿sí? No quería matar, no quería asesinar. Es el caso de una intersección semaforizada donde va un vehículo que pasa el semáforo en verde y atropella a alguien sin querer porque la otra persona se atravesó y la mató, ¿sí? Ahí sería homicidio culposo y bueno, tendrían los abogados que empezar a jugar con ese tema. Pero si le hacen una prueba de alcoholemia al conductor y se determina que tiene embriaguez positiva, es decir, desde grado 1 en adelante, eso se llamará gravación punitiva de homicidio culposo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se catalogaría como homicidio doloso, es decir, que aumenta la gravedad del hecho, ¿sí? O sea, aumenta la pena carcelaria de 2/3 partes al doble. Es un tema súper delicado. Entonces, por eso es que a veces debemos tener mucho más cuidado al pensar que podemos conducir. Puede ser que tú puedas conducir, bien o mal lo puedes conducir, pero el problema es que conduces arriesgándote a matar a alguien. Es que por eso lo catalogan gravación punitiva de homicidio culposo, porque es supremamente grave. Si llegas a matar a alguien, si llegas a causar un accidente grave, ten en cuenta un accidente grave de acuerdo a la resolución 4595 del 2022, es aquel siniestro vial que genera más de 30 días de incapacidad o la muerte, ¿no? Bueno, en términos finales, pues grave es muerte también. Entonces tú no quieres arriesgarte, ¿verdad? Por eso debes tener mucho cuidado cuando decidas tomar y sepas que después vas a conducir. O cuando decidas conducir bajo efecto de alcohol,
recuerda que está mal hecho y que además puede traer consecuencias nefastas a tu libertad y a todo tu futuro. Por eso es muy importante conocer esta ley, la 1696 del 2013. Y el otro tema que nos había quedado pendiente del primer video es la licencia de conducción. Bueno, la licencia de conducción tiene diferentes categorías y debe ser renovada de acuerdo a la edad. Ya sabemos que puedes sacar licencia, sí, desde los 16 años, solamente para vehículo particular, ¿cierto? Pero vamos a hablar desde los 18 en adelante. Cuando eres mayor de edad y hasta los 60 años, pues puedes tener tu licencia particular renovada cada 10 años o si es para servicio público, renovada cada 3 años. Voy a explicar de una vez que particular se cataloga con la letra B y el público con la letra C y para las motos con la letra A. Bueno, si eres mayor de 60 y menor de 80, pues debes renovar la licencia de tipo particular cada 5 años y para el tema de servicio público cada año. Si eres mayor de 80, pues tienes que renovar la licencia de servicio particular y servicio público cada año. ¿De acuerdo? Expliquemos lo del tema de las motos. Las motos, como les decía, son categoría A y pueden ser A1 o A2, dependiendo del cilindraje. Si tú vas a conducir una moto que vaya, digamos, una moto de menos de 125 centímetros cúbicos, necesitas una licencia A1. Si vas a conducir una moto de más de 125 centímetros cúbicos, necesitas una licencia A2. Ahora bien, expliquemos la licencia de conducción para vehículos ya tipo automóvil, camión y tractocamión. En este caso vamos a dividirlos en particular y público y también vamos a hablar de vehículos livianos y vehículos pesados. En el tema de vehículos pesados hay dos tipos de vehículos pesados, los no articulados y los articulados. Los de servicio particular yo les decía que son categoría B y los de servicio público son categoría C. Entonces, si tú vas a conducir un vehículo liviano particular, pues tu licencia va a ser B1. Si vas a conducir un vehículo de servicio público liviano, tu licencia debe ser C1. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un vehículo liviano? Bueno, es un vehículo que pesa menos de 3.500 kilos, ¿vale? O 3.5 toneladas. En este caso, las camionetas, los pequeños buses, carros particulares, carros normales, automóviles, ¿sí? También tenemos los vehículos no articulados que están catalogados con el número 2. Es decir, si tú vas a conducir un vehículo particular no articulado, necesitas una licencia B2. Si lo que quieres es conducir un vehículo articulado, entonces sería con el número 3. Si es particular, sería B3. Si es de servicio público, sería C3. Que no había dicho que el B, pues ya dije el B2, pero no he dicho el C2. El C2 es un vehículo no articulado, pesado, de servicio público, ¿vale? Entonces repasemos. Para particular, un ejemplo, un Logan B1, ¿listo? Servicio particular, listo, B1. Para particular no articulado, o sea, un vehículo pesado particular B2. Un vehículo pesado articulado particular B3, ¿listo? Un vehículo liviano de servicio público categoría C1, es decir, las camionetas de servicio público, por ejemplo. Pesados no articulados C2, de servicio público, ¿vale? Y los pesados articulados de servicio público C3. Esas son las licencias de conducción que existen en Colombia, las de moto A1 y A2 y las de servicios particulares y públicos en vehículos livianos y pesados. Muy bien, vamos a hablar de infracciones al transporte. Ya hablamos de infracciones al tránsito, perdón, ya hablamos de comparendos al tránsito en el primer video y ahora vamos a hablar de infracciones al transporte. Entonces, hay diferentes tipos de transporte, o sea, servicios diferentes. El servicio de transporte público colectivo de pasajeros por carretera nacional es el primero. El otro es el transporte público colectivo de pasajeros metropolitano, distrital y municipal. El otro es el transporte público terrestre, automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi. El número 4, el transporte público terrestre automotor de carga a nivel nacional. El quinto, el transporte público terrestre automotor mixto, puede ser nacional o distrital. Automotor mixto quiere decir pues de carga y pasajeros.
El transporte público terrestre automotor especial a nivel nacional puede ser en camionetas, buses, busetas, bueno, vehículo normal, automóvil. Este marco legal en transporte es un poco tedioso, pero vamos a entenderlo rápidamente de una manera muy fácil. Tenemos un Estatuto Nacional de Transporte a través de la Ley 336 del 96 y un Decreto 3363 en el 2003 que determinó el régimen de infracciones al transporte público, que después empezó a cambiarse a través de resoluciones y decretos. Este decreto 1079 del 2015 pues compila todo el sector transporte, ¿vale? Todas las normas en el sector transporte. Y después hubo más modificaciones, quitaron la resolución 10800 del 2003 y solamente quedó codificadas las infracciones, pero ya se cambió el formato, se quitó el formato de infracciones y vino un nuevo formato en el 2019 con la resolución 4247, que después volvieron a quitar y quedó vigente hasta el día de hoy, abril del 2023, la resolución 3785, que adoptó el formato único de infracciones al transporte. Bueno, si tú quieres ver más al detalle, por ejemplo, si tú eres la empresa de transporte o si eres propietario o poseedor de vehículos de servicio público de transporte, ya sea de pasajeros o de carga, pues puedes irte al capítulo 3 si eres propietario, o si eres la empresa puedes irte al capítulo 2 y dependiendo del servicio, si tú prestas servicio público terrestre automotor colectivo, metropolitano, distrital, municipal, de pasajeros o mixto, te vas al capítulo 2 o 3 dependiendo de si eres empresa o propietario. Si tu servicio prestado es transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, te vas al capítulo 4 si eres empresa y al capítulo 5 si eres propietario. Si el servicio que prestas es transporte público colectivo de pasajeros y mixto por carretera, te vas al capítulo 6 si eres empresa o al capítulo 7 si eres propietario. Y si tu servicio es transporte público terrestre automotor especial, te vas, si eres empresa, al capítulo 8 y si eres propietario al capítulo 9. Allá te dicen cuáles son tus deberes, tus funciones, todo ese tema. En el tema de sanciones, puedes ir en el servicio prestado a vehículos particulares de transporte escolar, pues puedes ir al capítulo 10 si eres propietario o al capítulo 11 si eres una entidad educativa o empresa privada con equipos propios para el transporte de sus estudiantes o asalariados. Si eres una empresa de transporte terrestre automotor de carga, puedes conocer las sanciones en el capítulo 12 para las empresas o en el capítulo 13 los propietarios, poseedores y tenedores de vehículos. Y si el servicio que prestas es transporte público colectivo de pasajeros y mixto por carretera, pues en el capítulo 14 veremos las sanciones a remitentes de carga. Ahí te lo dejo para que lo estudies más al detalle, porque hacerte un video de toda la 3366 sería horas y horas. Es muy largo. También te voy a nombrar los cuatro tipos de sanciones. El primero, la amonestación escrita, que va hacia la empresa. Recordemos, esta va a la empresa, las sanciones al transporte. Entonces, la amonestación escrita consiste solamente en la existencia perentoria del sujeto para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio que ha generado su conducta. Ejemplo, una empresa de transporte público colectivo de pasajeros y mixto del radio de acción metropolitano, municipal o distrital que no informe a la autoridad de transporte competente los cambios de sede o de domicilio. Si eso ocurre, pues se le hace una amonestación escrita y la empresa tendrá que informar subsanando la falta. Y ya. La segunda es una multa, pues ya sabemos, dinero, ¿no? Entonces, la multa es la consecuencia pecuniaria que se impone a un sujeto de sanción por haber incurrido en una infracción de transporte terrestre automotor. Un ejemplo de multa de 11 a 15 salarios mínimos mensuales vigentes. Esto es otra diferencia con los comparendos. Los comparendos van en salarios mínimos diarios, mientras que las infracciones van en salarios mínimos mensuales, legales vigentes. En el caso de que pasa que empresa de transporte de servicio especial que no tenga programa y sistema de mantenimiento preventivo para los vehículos. Importante, muy delicado. Una empresa de transporte sin un programa de mantenimiento, grave. Otra sanción en el transporte, suspensión del acto administrativo de habilitación, es decir, la suspensión de la resolución que le permite prestar los servicios de transporte.
¿sí? Es una cesación temporal de los efectos jurídicos del acto administrativo, o sea que lo pausan, no puede prestar servicios durante un tiempo. Ejemplo, ¿cuándo se genera esta sanción? Cuando el sujeto haya sido multado a lo menos 3 veces dentro del mismo año calendario en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la adopción de la medida. Es decir, ya tenías una investigación y mientras todo ese proceso, si se cumplen 3 veces procesos similares, pues puede haber una suspensión. O también cuando dentro de la oportunidad señalada no se acrediten las condiciones exigidas para mejorar la seguridad en la prestación del servicio en la actividad que se trate. Si nos llega una información, una circular donde se hizo una inspección y se verificó que el vehículo no cumplía con X, Y, Z circunstancia o característica de seguridad y no se solucionó, puede llegar a generarse una suspensión de esa resolución de transporte. Y la última es la cancelación de la resolución, o sea, la cancelación del acto administrativo de habilitación de permiso de operación. Un ejemplo, en los casos de reiterada, mejor dicho, reincidencia en el incremento o disminución de tarifas establecidas. Una empresa que pone tarifas más altas sin la debida autorización y las sigue incrementando, entonces, o las sigue disminuyendo para competir deslealmente con la competencia, valga la redundancia, o en la prestación de servicios no autorizados. Por ejemplo, que estás autorizado como taxi pero prestas servicio colectivo. Después de que se haya impuesto la multa a que se refiere el literal D del artículo 49 de esta ley. O sea, por orden de autoridad judicial se puede llegar a la cancelación del acto administrativo que habilita el permiso de operación a la empresa. La ley 336 del 96 es el estatuto y nos habla de varias cosas. Nos habla del artículo 26, todo equipo destinado al transporte público deberá contar con los documentos exigidos en las disposiciones para prestar este servicio que se trate. Por ejemplo, en el caso de transporte público colectivo de pasajeros por carretera, debemos tener la tarjeta de operación, la planilla de viaje ocasional cuando sea el caso, y la planilla de despacho. Esto es para transporte público colectivo de pasajeros por carretera a nivel nacional. Si no se tiene uno de estos 3 documentos, se puede acarrear una infracción al transporte. Ya empezamos a entender las diferencias entre tránsito y transporte. Otro documento para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros metropolitano, distrital o municipal se le requiere la tarjeta de operación. Para los vehículos tipo taxi se requiere tarjeta de operación, también planilla de viaje ocasional cuando sea el caso, si es que va a salir de la jurisdicción, y la tarjeta de control, que fue definida en el decreto compilatorio del 1079. Bueno, el transporte público terrestre automotor de carga necesita manifiesto de carga cuando la carga no sea del dueño del carro, o sea, cuando esté prestando servicio a un particular o a un tercero, más bien, manifiesto de carga, documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías consideradas como peligrosas. Bueno, si transportamos mercancías peligrosas, nos guiamos por el decreto 1609 del 2002 o el decreto 1079 del 2015, y si vamos con cargas extrapesadas o extradimensionadas, con la resolución 4959 del 2006. En el transporte público terrestre automotor mixto, o sea que llevamos personas o carga, ya necesitamos tarjeta de operación y planilla de viaje ocasional cuando sea el caso. Y para el caso especial, el transporte público automotor especial, pues necesitamos la tarjeta de operación, el extracto de contrato y el permiso de operación en los casos de vehículos particulares que transportan estudiantes o de servicio escolar. Muy importante también tener en cuenta que este tipo de transporte tiene una ley fundamental, el decreto 431 de 2017, enfocado específicamente en el transporte especial. Bueno, en el artículo 46 nos están explicando que si tenemos una sanción al transporte, las multas pueden llegar a ser de 1 a 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, esto es tremendo, la sanción. Por ejemplo, cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación, o también cuando en caso de suspensión o alteración parcial del servicio, o en caso que el sujeto no suministre la información que le haya pedido tal vez la Secretaría de Tránsito o la Superintendencia, o en los casos de incremento o disminución de tarifas, o en todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y que constituyan violación a las normas de transporte. Ahí ya la Superintendencia analizará los casos y emitirá los juicios finales. Bueno, la inmovilización de los equipos se puede dar cuando se compruebe que el equipo no cumple las condiciones de homologación para prestar el servicio,
o cuando se trate de equipos de servicio a empresas de transporte cuya habilitación y permiso de operación, licencia, registro o matrícula se les haya suspendido o cancelado, salvo excepciones expresamente establecidas en las disposiciones respectivas. Imagínate, te cancelan o te suspenden el servicio y estás prestando el servicio, pues te inmovilizan los vehículos. Cuando se compruebe también la inexistencia o alteración de los documentos que sustentan la operación o por una autoridad judicial que emita la orden. Bueno, ¿cuándo más se puede inmovilizar los equipos? Cuando se compruebe que el equipo no reúne las condiciones técnico-mecánicas requeridas para operar, o cuando se comprueba que no está prestando un servicio autorizado. En este caso puede llegar hasta 3 meses de inmovilización del vehículo. Imagínese, y si hay reincidencia, puede llegar de 5 a 20 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, casi más, un poco más de 20 millones, ¿no? Bueno, también la inmovilización de los vehículos cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones o peso de carga, o cuando se detecte que el equipo es utilizado para un transporte de mercancías de contrabando, cuando se detecte que el equipo es utilizado para transporte irregular de narcóticos o de sus componentes, y en los demás casos establecidos expresamente en disposiciones pertinentes. Eso sería todo con el tema de transporte. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video que vamos a hablar de señalización.